Déjenme cierro el WhatsApp para que no nos interrumpan. Muy bien, y ahí está. Exactamente. Y vamos a mostrarles la clasecita. Les voy a hacer un recuento rápido de lo que hicimos la anterior semana. La anterior semana miramos dos conceptos importantes. Iniciamos con el estudio de la termodinámica, definiendo qué era, y luego definimos lo que era la temperatura, mediante la ley cero de la termodinámica, que permitía establecer si dos cuerpos o más están o no en equilibrio térmico. Se decía que estaban en equilibrio térmico cuando no había intercambio de energía entre los dos objetos, entre los dos sistemas o entre un sistema y sus alrededores. Y eso era lo que definía temperatura, pues se decía que si están en equilibrio térmico es porque tienen exactamente la misma temperatura. Es una propiedad, entonces, la temperatura que permite establecer si dos sistemas están o no en equilibrio térmico entre sí o con el entorno. Luego definimos que para poder hacernos una idea como una medición de la temperatura, teníamos que utilizar un sistema que se llamaba el termómetro, y que el termómetro consistía en la variación de una propiedad que cambia cuando cambia la temperatura, propiedad que la llamábamos propiedad termométrica. Ya tienen ustedes en el sitio de la U virtual la tarea. Porfa, revísenla, siempre estén pendientes del curso virtual, más ahora que estamos así. Si de por sí les decía que estén pendientes, pues ahora sí que muchísimo más. Entonces, había termómetros que se basaban en el principio de cambio del volumen, había termómetros que se basaban en el cambio de presión cuando el volumen se mantenía constante, y hay muchos más. Luego lo que estudiamos eran las propiedades de la dilatación térmica, ¿sí? La dilatación de los objetos cuando aumenta la temperatura, tanto su dilatación lineal como la dilatación superficial, como de la dilatación volumétrica. Decíamos que la mayoría de objetos, de cuerpos, se dilatan cuando aumenta la temperatura, con algunas excepciones. Una de las más grandes excepciones, les decía, era el agua, que entre 0 y 4 grados Celsius, en vez de aumentar su volumen cuando cambia su temperatura, cuando aumenta la temperatura en ese rango, justamente sucede lo contrario. Disminuye su temperatura y por lo tanto aumenta la densidad, y eso dio origen a la circulación, digamos, del agua cuando se está empezando a congelar, no desde el interior, sino desde la parte superior, y pues que eso es un concepto importantísimo, inclusive para el surgimiento de la vida en la Tierra. Bueno, hoy vamos a empezar con el estudio en sí de la primera ley de la termodinámica. Ya miramos la ley cero. De hecho, históricamente la cero fue después de la primera y la segunda, pero para uno ya cuando empieza a mirar las cosas en perspectiva, dice, no, empecemos por el estudio de la ley cero, luego la primera, luego la segunda, y así sucesivamente las leyes de la termodinámica. Para empezar a estudiar la primera ley de la termodinámica es necesario definir unos conceptos. El primer concepto que vamos a definir es el de energía interna. Entonces, la energía interna es la energía que está asociada a todos sus componentes microscópicos de un sistema, ¿sí? Sus componentes microscópicos son debidos a los átomos y a las moléculas. Esto cuando se mide desde un sistema de referencia que está en reposo con respecto al sistema, o sea, que no está en movimiento con respecto al sistema. Esa energía interna incluye la energía cinética, la energía potencial, la energía de traslación, de rotación, de vibración, de todos los átomos o moléculas que forman ese sistema. Eso se llama energía interna. Pero esa energía interna pues es difícil de medir, porque yo no puedo acercarme a cada átomo y medirle su energía y a cada molécula. Ustedes recuerden que solo un mol de una sustancia tiene 6.02 por 10 a la 23. Pongan 23 ceros después del 6. Ese es un número enorme, enorme de elementos constitutivos. Entonces uno hace como una medición, tiene que buscar una manera de medir esa energía interna de una forma alternativa con otro tipo de propiedades termodinámicas, como la presión, como la temperatura, ¿no? Con propiedades como el volumen, que sí pueda medir fácilmente. Ya otra cosa es la física estadística, donde ahí sí pues hago el análisis estadístico de cada energía asociada a cada constituyente atómico, y pues es otra rama de la física, ¿no? Pero por ahora, ¿qué es energía interna? Es la energía asociada a todos los componentes microscópicos del sistema, ya sean átomos o sean moléculas. Ya sean átomos o sean moléculas. Por otro lado está el concepto de calor. Y aquí otra vez que se nos quite como conceptos que tenemos erróneamente. Como temperatura es qué tan frío, qué tan caliente, pues ya sabemos que eso es muy equivocado.
El concepto de calor también se entiende por calor un mecanismo de transferencia de energía. Aquella energía transferida es lo que se denomina calor y se representa con la letra Q mayúscula. Entonces, Q es transferencia de energía. Ese concepto de calor también estuvo erróneamente planteado al inicio, se le llamaba el calórico, ¿no? El calórico, y suponían que cuando un cuerpo estaba más caliente y estaba más frío y se ponían en contacto, se transfería una sustancia. Fíjense, pues que el conocimiento nos ha hecho de una bien, ¿no? Han habido etapas y postulados equivocados, pero esos postulados equivocados pues llevaron a los postulados correctos. Se suponía que había una sustancia que fluía, esa fluida la llamaban el calórico y eso representaba el calor. Ahora sabemos que la energía se transfiere y la forma como se transfiere energía lo vamos a ver más adelante, que es por medio de conducción, convección o radiación. Pero por ahora, entonces, calor es un mecanismo por el cual la energía se transfiere entre un sistema y su entorno. ¿Y por qué se transfiere energía? Pues porque sus temperaturas son distintas. Si las temperaturas fueran iguales, no hay transferencia de energía porque están alcanzando el equilibrio térmico. Y esa energía transferida, pues se representa con la letra Q mayúscula. No tiene sentido entonces utilizar el término calor, por eso dice yo tengo calor, no tiene sentido a menos que haya una transferencia de energía debido a la diferencia de temperatura con el medio. Entonces, calor es transferencia de energía entre un medio y sus alrededores, entre un medio y su entorno. Como es transferencia de energía, pues las unidades deben ser unidades de energía. En el sistema internacional, esa unidad de energía es el julio, ¿verdad? Pero antes, como les decía, había una unidad distinta para medir el calor y era la caloría. Y se había definido la caloría como el calor necesario, o sea, la cantidad de energía necesaria que yo debo transferirle a un sistema. En este caso se definió inicialmente como el agua, para que su temperatura aumente de 14.15 grados Celsius a 15.5 grados Celsius. Así se definió usualmente la temperatura. ¿Vale? Es ese concepto hay que sí, como apropiarlo, un poquito memorizarlo, cómo se definió antiguamente la caloría, como la cantidad de energía que yo debo suministrarle a un solo gramo de agua, no lo mencioné antes, a un solo gramo de agua, para que su temperatura aumente de 14.15 grados Celsius a 15.5 grados Celsius. Así se definió la caloría. La caloría pues tiene que estar relacionada con la unidad que nosotros tenemos más común, que es el julio, así como los metros, se puede hacer su equivalencia a centímetros, un metro 100 centímetros, una tonelada 1000 kilogramos, pues allí también las unidades de calor. Una caloría corresponde a 4186 julios. Pero esa equivalencia no fue tan fácil de hallar. Eso se hace mediante un experimento muy famoso que se llama el equivalente mecánico del calor. Ese experimento del equivalente mecánico del calor es el que, pues, de donde surgió la equivalencia entre calorías y julios, ¿no? Una unidad de caloría equivale a 4186 julios de energía, como la conocemos nosotros, ¿no? Que somos familiarizados con esa unidad de los julios. Les voy a mencionar un poquito, aquí no está, cómo se hizo ese experimento de la caloría. Lo voy a mostrar en el libro. Y les voy a mostrar el dibujito de cómo se hizo el ejercicio del equivalente, esta es su lista, del equivalente mecánico del calor. Aquí en el libro está el dibujito. Y bien que toca así porque cuando hay que dibujarlo es bien complicado de dibujarlo. Desafortunadamente tenemos aquí la herramienta virtual. 12, no, estamos mucho más adelante, ya estamos en el capítulo 19, ustedes terminaron de estudiar todo este libro. Capítulo 19, 20, eso por aquí estamos. Eso, vamos a irnos atrás. Y aquí está, este se llama James Watt, que es el que hizo el experimento, James Prescott Joule, perdón, ya iba a colocar al otro, ¿no? Físico inglés, James Prescott Joule, de ahí vienen las unidades de energía, y él hizo este experimento para encontrar la relación entre julios y calorías.
Entonces, él colocó aquí dentro de este cilindro agua. Suponga 1 gramo de agua, como para pensarlo, pero en realidad se puede hacer la equivalencia con más masa y pues dependiendo de eso de la temperatura. Pero bueno, suponga que tiene aquí 1 gramo de agua, ¿sí? Por decir algo. Y aquí tiene unas aspas. Y aquí tiene estas aspas, están conectadas a un sistema de poleas. Si usted coloca este piso como referencia, pues estas poleas tienen una energía potencial gravitacional, masa por gravedad por altura. Aquí tiene una ruedita, ¿sí? un timón, digamos, que permite que usted gira esto. Cuando gira esto, se mueven las aspas y además las poleitas están subiendo o bajando. Déjenme una. Bueno, subiendo y bajando. Y aquí tiene un termómetro. Y resulta que usted aquí tiene la temperatura del agua a 14.5 grados Celsius, por ejemplo. Y luego empieza a mover las aspas, este manubrio, esa es la palabra, estas aspas se empiezan a mover y por lo tanto estas masitas o ganan o pierden energía potencial. Aquí perdería y por este lado sube y gana. El hecho es que si uno mide la energía potencial que ganó esta masita o que perdió esta, que es lo mismo, pues resulta que cuando ha alcanzado una energía de potencial de 4186 julios, la temperatura del agua ha aumentado en 1 grado Celsius. Entonces ahí salió la equivalencia entre calorías y julios. Es un experimento muy bonito, no fácil de hacer, ¿no? Porque usted tiene que medir muy bien la energía potencial, tiene que ser que toda esa energía potencial que aquí es gravitacional se convierta en movimiento acá de las aspas y un buen sensor de temperatura que justo cuando aumente en 1 grado el agua, pues usted mida bien cuánto la masita subió. Y eso es lo que se llama el equivalente mecánico del calor, que nos dice que una caloría es 4 punto, ¿no? Aquí, claro, una kilocaloría, 4186 julios. Aquí es 4.186 julios, ¿no? 4.186 julios. Es equivalente a una caloría, ¿vale? Una caloría. Listo. Entonces, ya las calorías son unidades que casi no se utilizan para calor, o sea, para transferencia de energía, sino que se utiliza mucho más las unidades de julios. Las calorías solamente para los alimentos, ahí sí están esas unidades definidas ahí, o sea, que contienen energía, eso, pero ya es un concepto un poco distinto, ¿no? Acá vamos a trabajar calorías desde el concepto de transferencia de energía, que es lo que significa, y una caloría, entonces 4.186, no 4, sino 4.186 julios, y esa relación se llama el equivalente mecánico del calor. Estamos hablando entonces de energía necesaria para elevar la temperatura. Entonces, la cantidad de energía necesaria para elevar 1 grado, 1 solo grado, la temperatura de 1 kilogramo de una sustancia va a depender de la sustancia en cuestión. No es lo mismo la energía que yo tengo que suministrarle al agua para aumentar su temperatura que a la leche para aumentar su temperatura o que cualquier otra sustancia para aumentar su temperatura, siempre y cuando la masa sea la misma, ¿no? A esa relación, ¿sí? Entre la energía que yo debo suministrar, o sea, el calor que debo suministrar, la masa y la diferencia de temperatura se llama calor específico y se representa con la letra C minúscula. Entonces, el calor específico de una sustancia se define como Q, que es el calor, dividido entre la masa y por la diferencia de temperaturas delta T. Delta T es desde qué punto a qué punto yo quiero cambiar su temperatura. Un minutico. Bueno, entonces C se llama calor específico, dividido entre Q, M delta T. Las unidades serían, Q está en julios, porque es energía, masa en kilogramos, delta T en grados Celsius. Esto también puede estar en grados Fahrenheit o en Kelvin, pues dependiendo del problema que esté trabajando. Pero usualmente las unidades aquí sí son grados Celsius, entonces nos quedan julios dividido entre kilogramos por grados Celsius. Y si despejo de aquí Q, pues me queda MC delta T. Bueno, entonces vamos a hacer bueno, miremos lo del criterio de signos y luego miramos ya algunos ejemplos de cómo aplicar, ¿sí? la ecuación del calor específico. A ver qué dice ahí entonces. Dice,
Cuando la temperatura aumenta, Q y delta T se consideran positivos, lo que corresponde a una energía que entra al sistema, claro. Usted tiene que entrar energía a un sistema, suministrar energía a un sistema para que su temperatura aumente. En ese caso, delta T es positiva. ¿Por qué? Porque la temperatura final, por ejemplo, es 40, menos la inicial 20. 40 menos 20 da 20, un número positivo. Y además tiene que darle energía al sistema, entonces en ese caso, Q y delta T son positivos. Cuando la temperatura disminuye, digamos, yo le quito energía al sistema, entonces en ese caso la temperatura va a disminuir y tanto Q como delta T se van a considerar negativos, o sea que sí hay signos ahí, ¿no? Si sale energía, negativo, si entra energía, positivo. Bueno, sigamos. Aquí hay algunos valores para el calor específico de los sólidos. ¿Sí? Aquí está en julio sobre kilogramo por grado Celsius también, como la energía se puede expresar también en calorías, entonces caloría por gramo sobre gramo por grado Celsius. Dependiendo de las unidades pues utilizadas, utilizo un valor para el calor específico. El calor específico, C que había aquí, es una constante, usualmente, entonces la buscamos en tablas, y una de las tablas pues está aquí en la diapositiva. Uno hace experimentos para determinar el calor específico de la sustancia. Eso puede depender de la temperatura o no, pero ya uno puede trabajar con valores ya conocidos del calor específico, como los que están aquí. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de calor específico, ya que abrimos el librito. Y luego continuamos, ¿sí? con esa parte. Aquí está el calor específico y calorimetría. Q igual a ms delta T. Y aquí está la parte de calorimetría. Cuando no tengo, bueno, hagamos esto entonces y hacemos el ejemplo porque usualmente es de calorimetría. Entonces hagamos la parte de calorimetría y si hacemos ese ejemplo que está ahí. Bueno, porque los ejercicios son todos de cómo medir calores específicos. Esa técnica de medir calores específicos se denomina calorimetría. ¿Cómo se hace la calorimetría? Ustedes le piden, señor estudiante, por favor, coja esta muestra, le dan una muestra desconocida, un pedacito de una muestra desconocida, y le dicen, por favor, determine cuánto es su calor específico. Entonces vamos a ir aquí al tablero y vamos a hacerlo con ustedes. Suponga que le entregaron un pedacito de un material desconocido. Esta es una muestra X, que usted no sabe, no es ninguna de las que conoce. ¿Sí? De las que aparecen ahí en las tablas, no es ninguna. Es una muestra desconocida, llamámosla desconocida, pues usualmente con la letra X. Entonces es una muestra desconocida. Desconocida en el sentido que no sabemos su calor específico, pero su masa la podemos medir y su temperatura también la podemos medir con un termómetro y con una balanza. Mido la temperatura, mido la masa, pero el calor específico no hay un objeto así, una medida directa que me mida el calor específico directamente. Entonces, la técnica para determinar cuánto va el calor específico de eso se llama calorimetría. Pongámosla por acá. Calorimetría. Listo, tengo la calorimetría. Tengo aquí mi muestrica, voy a hacer la técnica de calorimetría y aquí tengo la muestra desconocida que no sé cuánto vale su calor específico. Como les digo, pues sí sé cuál es la temperatura y sí sé cuál es su masa. La masa de la muestra, cojo una balanza y la voy a llamar MX. Es MX, la hago la X chiquitica, esa es la masa de la muestra. Y por otro lado también sé cuánto vale la temperatura de la muestra. Se la voy a llamar T sub X. Conozco su masa y conozco su temperatura. Pues no está de más, pero lo que desconozco, se desconoce su calor específico X. No conozco cuánto vale su calor específico. Es una muestra desconocida, rara, entonces no sé cuánto vale su calor específico. ¿Cuál es la temperatura? Pues si esto lo dejo en la temperatura al ambiente, si lo dejo en una mesita,
tapo mucho los vidrios, más o menos es un laboratorio bien instalado, entonces no hay ráfagas de viento ni corrientes. Pues si lo dejo allí, ya saben que va a alcanzar el equilibrio térmico, o sea que la temperatura de esto va a ser la temperatura ambiente. Si estoy en el salón en el laboratorio de física, y está bien cerradas las puertas, más o menos la temperatura ahí es estable, pues unos 20 grados Celsius, o la temperatura ambiente que mida con un termómetro. Pues esto va a estar a la temperatura ambiente. Y su masa la mido con una balanza, si esto es muy chiquitico, pues si necesito una balanza de mucha precisión, para que me mida al menos con una precisión, no sé, de centésimas de gramo, para poder hacer una buena medida del calor específico de esa muestra. Entonces, ¿cómo lo mido? ¿Cuál sería la técnica? Bueno, entonces, cojo por acá un beaker, no, pero le digo que ya no. Cojo por acá un beaker, hagámoslo con un beakercito. Bueno, en realidad no es un beaker, ¿no? No es un beaker porque necesito un sistema un poco más sofisticado. Digamos, el beaker me sirve para medir, sí, algunas cosas previas, pero no para hacer el experimento en sí. El experimento se hace con un dispositivo que se llama un calorímetro. Usualmente yo les hago hacer los calorímetros, pero en esta situación pues no los vamos a hacer. Entonces uno hace su calorímetro. Un calorímetro es tal que estas paredes sean hechas de manera que no haya intercambio de energía con el ambiente. Entonces los estudiantes les ponen algodón, le ponen corcho, le ponen una tapa así bien apretadita aquí para evitar, ¿no?, contacto con el aire. Y luego llenan ese calorímetro, lo llenan de agua. Entonces lo vamos a llenar. Puede ser cualquier sustancia, pero aquí le voy a poner agua. Esto está súper sellado aquí. Súper sellado. Bueno, vamos a ver que no tanto, pero súper sellado. De tal manera que esto aquí lo voy a colocar, es el calorímetro, no hay intercambio de energía con el sistema. Entonces, abrí la tapa del calorímetro, esto está bien presionado, abrí la tapa del calorímetro y le coloqué aquí agua. De esa agua, pues yo sé, el problema es un poquito más complicado que eso, pero de esta agua, yo conozco, perdónenme, qué feo que se ven sus cosas tan gruesas hoy. A ver si era el de acá, ¿no? De esta agua, conozco la masa de agua, conozco la masa de agua, conozco la masa de agua, conozco su temperatura, conozco la masa de agua, conozco la temperatura, por supuesto, conozco todo eso, conozco la masa de agua y conozco la temperatura, conozco la masa de agua, pues medí por aparte la masa de agua con un beaker, restando el peso, la masa del beaker, y lo coloqué aquí, entonces le deposité, no sé, 100 gramos de agua. Y metí por aquí, los calorímetros tienen unos huequitos, pero eso queda como muy bien ajustado, no queda libre, unos huequitos para poner aquí un termómetro, ¿sí? Entonces ahí tengo un termómetro y mido cuál es la temperatura de esa agua. ¿Listo? Mido cuál es la temperatura del agua. Entonces a eso les vamos a colocar unos nombres. Así como la temperatura de la muestra era Tx y aquí el calor específico era C sub X y la masa era M sub X, acá también. Entonces voy a llamarla M sub A, la masa de agua, pues. C sub A, la temperatura del agua. Ajá, estos valores, esta temperatura del agua es la temperatura aquí cuando está solita, ¿sí? Solita, solita. Acá la temperatura de este cosito era cuando estaba acá solito, temperatura X. Entonces tengo la masa, tengo la temperatura, tengo la masa y tengo la temperatura de la muestra. El calor específico del agua pues se conoce muy bien. C del agua es igual al calor
específico del agua. Ese calor específico del agua, pues lo buscamos aquí en las tablitas. Aquí está, ¿no? Calor específico del agua a 15 grados Celsius es 4.186 julios sobre kilogramos por grado Celsius. Este valor se tiene muy bien conocido, por eso aquí se utiliza agua. Si utilizan otro líquido, pues tienen que considerar el calor específico de ese líquido empleado. Entonces tengo masa de agua que deposité aquí, tengo la temperatura del agua que deposité aquí y tengo su calor específico respectivo. Bueno, ¿qué creen que se hace ahora? Para poder determinar, los vuelvo a enfocar, no sé cuánto vale el calor específico de esto, no sé. Se desconoce su calor específico, o sea que este es igual a interrogante. Ese no lo conozco. Bueno, entonces el siguiente paso es que con mucho cuidado y rapidísimo, muy rápido para que no haya intercambio con el ambiente, porque yo ya fijé aquí la temperatura y si esto está muy frío, pues va a cambiar. Muy rápidamente abro esto y ¡pum! Le vacío el bichito. Este bichito que no conozco, esa muestra que no conozco, está a temperatura ambiente. Si esta también está a temperatura ambiente, pues no va a haber mucho cambio. Entonces, usualmente esta agua se mete en la nevera, cuando uno está en un experimento, se mete en la nevera y la pone bien, bien fría. Súper, súper fría, ¿sí? Muy fría. Un ambiente muy, muy frío. Entonces, aquí hay un agua, una temperatura, que agua que la deja usted en el refrigerador, entonces, o la ha echado hielo y está bastante fría, pero aquí ya solamente hay agua, ¿no? Pero muy, muy fría. ¿Sí? Agua muy fría. Y esta, pues puede de hecho colocarla, no sé, en agua caliente previamente y luego la saca. El hecho es que esta temperatura de aquí y esta temperatura de acá sean distintas, ¿sí? Un poco distintas. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Si las Qué pena, coloco... profe. Tuve un problema aquí con la luz de mi casa. Bueno, vale, no, Me no te disculpo. preocupes. Sí, tranquilo, gracias por aclarar. Cuando lo colocas aquí, si las temperaturas son como iguales, no va a haber cambios. Entonces, cuando uno hace el experimento, sí procura que sean distintas, ¿sí? Que sean distintas esas dos de temperaturas. Entonces, lo que hacemos ahora, voy a ver si lo logro, es, voy a darle control C, y con acá control V, ajá, y este cosito de aquí, control C, lo voy a meter acá. Control V. Listo, entonces lo metí, pues esto se va al piso. Ajá. Uno, los experimentos que son muy buenos, esto aquí tiene lo colocan en una plataforma que empieza a vibrar para agitar todo y que todo se mezcle, pero cuando uno no tiene, pues le mete por aquí otro palito, un mezclador, mezcla todo, 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 hasta que este termómetro pues va a empezar a cambiar. Este usualmente está a una temperatura mayor que el agua de aquí, y empieza a hacer un intercambio de energía hasta que se logre el equilibrio térmico. En ese momento, tanto el agua como la muestra alcanzan una temperatura final. Entonces, luego de cierto tiempo, se alcanza una temperatura final que vamos a llamar T-sub F. Esa temperatura final es tanto para la muestra como para el agua. Y ese proceso es lo que se llama calorimetría. Entonces, repito nuevamente. ¿Por qué pasa eso? Repito nuevamente. Es que este es acá. Ninguno. Repito nuevamente. Tengo por aquí una muestra, la tengo un poco elevada la temperatura de alguna manera o a temperatura ambiente al menos, conozco su masa, conozco su temperatura, no conozco su calor específico. Y acá tengo un calorímetro, que es un recipiente muy cerrado al ambiente, como un termo. Aquí coloco cierta cantidad de agua enfriada previamente. Agua enfriada previamente, sé su temperatura, sé su masa y sé su calor específico. Y luego lo que hago es con mucho cuidado coloco la muestra, la deposito en el agua fría, mezclo todo, mezclo todo, mezclo todo muy bien, hasta que luego de cierto tiempo se alcanzó el equilibrio térmico y el termómetro ya no varía más, ¿sí? Ya no varía más,
y por lo tanto, pues se alcanza el equilibrio que decimos que es la temperatura final. Bueno. Y entonces ahora sí nos queda hacer las ecuaciones. Muy bien, nos queda hacer las ecuaciones ya. Yo sé que la transferencia de energía Q es igual a mc, la ecuación que acabamos de ver allá, delta de temperatura. Esta de aquí la va a hacer grande. Q es igual a mc delta T. Q es la energía transferida en un sistema o la energía ganada por el otro. El convenio de signos dice, si a mí me llega energía, es positivo. Si de mí sale energía, es negativo. Entonces, se puede escribir esto así como Q frío es igual a menos Q caliente. ¿Sí? Q frío igual a menos Q caliente. Q frío igual a menos Q caliente. Aquello que cede energía, pues es signo negativo, y lo recibe aquello que estaba a menor temperatura, que lo llamábamos Q frío. En este caso, Q frío sería el agua, que estaba más frío, y el Q caliente sería asociado al objeto que estaba a mayor temperatura. Y hacemos las ecuaciones. Entonces nos queda Q frío. Q es mc delta T. Lo que está frío era el agua, entonces masa de agua, calor específico del agua por delta T. Delta T, este delta T es T final menos T inicial. Entonces T final es lo mismo menos T inicial del agua, esa que está acá. T inicial del agua, muy bien, cierro paréntesis. Y esto es igual a menos, por el signo menos de aquí. Ahora lo que estaba caliente acá arriba, cuando lo tenía solito, era el objeto. Entonces viene masa del objeto, mx. Calor específico del objeto, Cx. Y el delta T del objeto, que es T final, pero la temperatura final es la misma para los dos. T final menos T inicial del objeto. Bueno, y eso es todo. Aquí conozco, voy a hacerla más grande, conozco la masa de agua, el calor específico del agua, la temperatura final de la muestra la mido aquí después de que esto se estabiliza, la temperatura del agua la mido inicialmente, la masa de la muestra la conozco, la temperatura final la conozco, la temperatura inicial de la muestra la conozco, y entonces despejo C sub X. ¿Cuánto vale C sub X? C sub X, que era lo que quería determinar, mediante la calorimetría, es igual a masa de agua, T del agua, T final, menos T inicial del agua, y esto dividido entre M, X, T, X, y si quieren aquí colocan, bueno, voy a colocarlo igual, T final, menos T, X, y hay algo que nos hace falta, si se dieron cuenta ya, es el signo menos, ¿no? Todo esto de aquí pasa, C sub X lo estoy despejando, entonces aquí ya no aparece el C sub X porque ya lo despejé. MX, muy bien. Entonces aquí, esta es la forma como se hace en un laboratorio la calorimetría. Es una fórmula un poco con bastantes suposiciones y una de ellas es que aquí no hemos tenido en cuenta el recipiente, es como si no existiera, porque el recipiente también recibe energía. Pues parte de la energía la toma el agua, pero parte de la energía también la toma el recipiente. Si uno realmente está haciendo una técnica porque realmente necesita conocer el calor específico de la sustancia, tiene que además aquí, en el Q frío, además del agua, incluir una cosa igualita más, pero lo recibido por el recipiente. Entonces sería masa del recipiente, calor específico del recipiente, temperatura final, que sí sería lo mismo, menos temperatura inicial del recipiente, que el recipiente pues tiene aquí el recipiente y el agua están exactamente a la misma temperatura. Entonces no hemos tenido en cuenta, pero incluirlo es solamente sumarle aquí el término referente al recipiente. Bueno, muy bien, eso es todo. Entonces esa es la forma como se hace calorimetría. Ahora sí hagamos un ejercicio, un ejemplo. Aquí está calorimetría. En el libro dirá, aquí la profe no se comió el menos. Aquí no le ponen el menos, pero invierten este, ¿no?
no final menos inicial, sino inicial menos final, que es como tener el menos ahí metido. Bueno, les voy a tapar la solución y vamos a hacer ese ejemplo. Dice, un lingote de 0.050 kilogramos de metal se calienta a 200 grados Celsius y después se deja caer en un calorímetro que contiene 0. kilogramos de agua inicialmente a 20 grados Celsius. La temperatura de equilibrio final del sistema mezclado es de 22.4 grados Celsius. Se fijan que tenía ese lingote a 200 grados. Y el agua 20, cuando los coloqué juntos apenas alcanzó 22.4. Por eso es que la calorimetría es difícil de hacer, porque usted o debe enfriar mucho el agua o calentar mucho la muestra para que después se sienta la diferencia de temperatura en la mezcla. Nos pide encontrar el calor específico del metal. Entonces vamos a ir acá y vamos a hacer ese ejemplito por aquí. Hacer ese ejemplo. Ejemplo. Listo, muy bien. Ejemplo. Entonces tengo un metal, no sé qué tipo de metal es, un metal desconocido, y me dicen, bueno, por favor, determíneme el calor específico de este metal. Es necesario que me determine cuánto vale el calor específico de ese metal. Entonces, decimos, no, pues hagamos calorimetría, coloquemos agüita a 20 grados Celsius, calentemos ese metal, es la temperatura inicial de ese metal. Mira, no sé si cómo lo calientan, bueno, no sé. Imagínense ustedes cómo calientan eso a 200 grados Celsius. Pueden tener una técnica, ¿no? Para poner eso a 200 grados Celsius. 200 grados Celsius, listo. Y luego lo que hace es que acá tiene un calorímetro. Lo voy a hacer cerradito. Y aquí ese que estaba ahí lo metió acá. Y la temperatura inicialmente, bueno, estaba acá primero. Entonces estaba aquí. Me voy a rellenar, a ver qué no. Aquí estaba el metalcito. Y por aquí, con azulito, bueno, con azulito, pongámosle, azulito cualquiera. Y por aquí estaba el agua. Bueno, voy a borrar esta parte de acá. Ajá. Agua aparte, el metal aparte. El agua estaba a 20 grados Celsius. Aquí. $20 grados Celsius. Y este bichito está a 200 grados Celsius. Perdónenme de tantas vueltas, pero creo que es importante hacerlo así. Ahora coloco este, control C, control V, y esto está lleno de agua. ¿Cuántos gramos de agua dice que hay? Contiene 20 grados. Un lingote de metal y específicamente un metal que contiene 0. kilogramos de agua. Hay aquí. 0.4 kilogramos de agua. Colocamos estos valores. No, que no. 0.4 0.4 kilogramos de agua. Listo. Y este pedacito de metal mide 0.05, es una cosita chiquitica, kilogramos de un metal. Muy bien, ahí tengo todo. 0.05 kilogramos de metal a 200 grados Celsius y aquí tengo 0. kilogramos de agua a 20 grados Celsius. Y luego mezclo todo. Entonces este que está aquí, lo meto acá con mucho cuidado. Con mucho cuidado, siempre hay que hacer eso bastante cuidadosamente para que cuando se destape no se enfríe el agua, ¿no? Si está el ambiente muy frío. Entonces hay que hacer eso muy rápido. Rápido, rápido, rápido.
destapó, metió el bichito y cerró nuevamente, agitó un poco, jaló un agitador magnético para no tener que meter algo aquí. Entonces hay agitadores magnéticos que mezclan esto muy bien y resulta que eso alcanzó una temperatura final de 22.4 grados Celsius. Bueno, evidentemente este que estaba caliente porque estaba a 200 grados Celsius le cedió el agua a lo que estaba frío. Por eso uno dice, suponga que tiene una bebida muy caliente y le dice, voy a colocar hielo para enfriar el café. En realidad no ocurre, nunca va a ocurrir eso. Usted debería decir, voy a colocar hielo para que el café enfríe caliente al hielo, ¿no? Siempre el flujo va de lo más caliente a lo de menos temperatura. Pero uno usualmente, pues si habla así, le van a decir está loco, pero no es el hielo el que enfría el café, es el café el que calienta el hielo, ¿no? La transferencia de energía, el café pierde calor, se la transfiere al hielo hasta que se alcanza el equilibrio, ¿no? Eso es lo que estaría pasando. Pero no es el hielo el que está pasando lo frío al calor, eso estaría violando uno de los principios de la termodinámica, es el calor el que está transmitiendo calor, o sea, transferencia de energía al hielito, pero usualmente usted no va a decir, tráigame un hielito para enfriar el café, dice uno así, ¿no? Pero no va a decir, por favor, tráigame unos hielos que quiero que el café caliente le transfiera energía al hielo. No, está mal, pero está mal dicho. Cuando estamos hablando a veces uno pues tiene expresiones incorrectas, pero aquí estamos aclarándolas y sabemos qué es lo que pasa. Entonces, este cosito caliente es el que le transfiere energía al agua que está más fría, ¿sí? El cosito caliente le transfiere agua a lo que está más frío. Entonces, Q frío igual a menos Q caliente. Q frío igual a menos Q caliente. ¿Qué es lo que estaba frío? El agua. Entonces tengo menos masa de agua, Q es igual a MC delta T, MC delta T. Masa del agua 0.4. Vamos a hacerlo sin aprendernos ecuaciones, siempre partir de los conceptos. Lo caliente le cede energía a lo frío. Entonces, aquí es el frío primero, es sin el menos, ¿no? Q frío, masa de agua, 0.4. Calor específico del agua. Entonces voy acá a la tabla y lo busco. Calor específico del agua. Calor específico del agua, está por aquí. 4.186 julios kilogramos. Mejor, de una vez en kilogramos porque esa masa está en kilogramos. Entonces, 4.186. 4.186, calor específico, la ecuación tenganla muy presente. Q es igual a MC delta T, masa de agua, C del agua, delta T del agua. ¿Cuál es el delta T del agua? ¿Cuál fue la temperatura final? 22.4. ¿Cuál fue la temperatura inicial del agua? 20. Es igual. Caramba, 20, cierro paréntesis, igual. Ahora sí, lo que se dio energía fue el metal, menos. Masa del metal, 0.05 kilogramos. Calor específico del metal, pues es el que estoy tratando de averiguar cuánto vale. Eso lo coloco aquí, C sub X, no sé cuánto vale. Temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final son los 22.4 menos la temperatura inicial eran 200. Listo. Y despejo cuánto es el sub X. A ver, por favor, despejen ustedes cuánto vale el sub X. ¿Cuánto vale ese sub X ahí? La próxima vez que ustedes vayan a una cafetería y quieren enfriar la Coca-Cola, entonces le dije, por favor, tráigame unos hielitos que quiero que la Coca-Cola caliente al hielo. Es lo correcto. Así es realmente, ¿no? Nos dicen locos, profe. Pero... Claro, les dicen locos. Sí, es lo primero que va a pensar es que hubo algo, ¿no? Sí, pero eso es lo que sucede, ¿no? La Coca-Cola, pues si es que está más a temperatura ambiente, supongan, pues está más a una temperatura mayor que el hielo. Entonces le va a ceder energía al hielo, no lo contrario, ¿no? Nunca lo contrario.
Profe, y cuando una bebida esté, por decir, o algo así, con la misma temperatura, Si tiene la misma temperatura, pues no va a pasar nada. No puedes hacer calorimetría, porque estos dos términos te darían cero, cero. Y cuando lo deposites no va a haber transferencia de energía y la temperatura es la que tenían originalmente. La calorimetría tiene éxito realmente cuando son bastante diferentes la temperatura del objeto que quieres medir y de la sustancia, el agua, por ejemplo. Por eso es difícil hacerlo en el laboratorio o en un laboratorio normal, porque uno no puedes enfriar lo suficientemente el agua. Cuando yo lo hago, les pido que traigan hielo o que la bolsita de agua la tengan desde la noche anterior en la nevera, entonces que tengamos agua, pero lo que alcanza son como 4 grados Celsius, lo más bajito. Y 20 grados Celsius que tengas la muestra a temperatura ambiente, porque uno, si la pones, digamos, pones este cosito aquí, lo pones con un mechero y lo empiezas a calentar, pero ¿cómo sabes la temperatura? Tendrías que tener un termómetro como los que ustedes van a averiguar que midan cosas muy calientes fácilmente. Un termómetro que vas a comprar a la farmacia no te mide, ¿no? Hasta 200 grados, por ejemplo. Entonces, por eso la calorimetría es una técnica que se hace en laboratorios bastante buenos, que se dedican a eso, ¿no? A hacer calorimetría, pero en un laboratorio, no sé, en la Universidad de Nariño o en el SESMA, pues a veces es difícil hacer calorimetría porque la diferencia de temperatura es casi igual. Entonces uno mete esto, sí, como les digo, lo logra enfriar hasta unos 4 grados Celsius, por más que lo deje en la nevera, unos 6 grados. Y además, si estas paredes no son buenas, los calorímetros son bien caros, costosos. Un calorímetro bueno, de la Pasco, por ejemplo, ya valen 2 millones, 3 millones, el solo tarrito. Pero eso sí, esas tapas vienen bien herméticas y te ponen aquí un campito bien chiquitico para el termómetro y entonces no hay transferencia y puedes asegurar que aquí lo mantienes esto a una temperatura muy fija, muy frío, por ejemplo. Y como les digo, para mayor seguridad, uno coloca estos en unas planchas magnéticas y entonces esto empieza a moverse por agitación y no tienes que meter nada aquí. Entonces, pues se va mejorando poco a poco las técnicas, ¿no? A medida que uno sí se va a dedicar a eso. Pero sí, a igual temperatura pues no va a estar, sino se procura que sea lo más diferente posible para que realmente puedas medir una temperatura final. Como está este ejemplo, este libro de Serway no pone ejemplos así por ponerlos. Y miren que si tenía esto a 200 grados y el agua a 20, cuando mezclas todo solo te sube a 22. Si no tienes un termómetro muy bueno, pues uno ya como que pareciera que no cambió nada, ¿no? Pero sí cambia, ¿no? Sí cambia. CX es igual. ¿Cuánto les da CX, por favor? Profe, el menos 0,05 se lo despeja de ese X, ¿verdad? Sí, el CX pasa con todo menos. Ajá. Como esta diferencia va a dar negativa, el negativo por el negativo da positivo. El calor específico siempre es una cantidad positiva. A ver cuánto les da. Profe, pues no sé si estaré bien. Me dio 452,41. Muy bien, 452,4. Las unidades de calor específico son julios.
sobre, para que esto no se... Sí, está bien porque aquí yo les tenía el resultado, que eran 453, muy bien. Julio sobre kilogramo por grado Celsius. Por grado Celsius, excelente, muy bien. Bueno, si a mí me piden, bueno, ¿y eso qué será? Entonces voy a la tabla, a ver, 452, 453, busquemos por aquí, 453, hay uno parecido. 448, ¿Dónde está? Perdóname, yo no lo veo. No lo veo. Ah, sí, 448. Eh, Entonces, eso podría ser hierro. Sí, hierro. es como el más cerquito. Entonces, uno diría, eso puede ser algo similar al hierro, ¿no? Porque de resto, si no hay ninguno que pudiera ser, ¿no? Sí, podríamos decir que esa muestra que le hicimos calorimetría es hierro. Ah, sí, aquí lo dice, ¿no? Probablemente el lingote es parecido al hierro, porque su calor específico está cercano a ese valor. Bueno, como les digo, que hay unas cositas que todavía vamos a afinar, y una de esas es que, por supuesto, esto también le comunica energía a las paredes del recipiente, no solo al agua, sino también a las paredes. Uno hace una corrección, en los calorímetros le dicen cuánto recibe este calorímetro de energía, por ejemplo, si el calorímetro es vidrio o si es corcho, pues uno simplemente suma esa parte que se refiere al calorímetro en sí. Bueno, vamos a continuar entonces. Aquí está, ¿no? Lo que hicimos. Q frío igual a menos Q caliente, siempre va la transferencia de energía. Lo que pierde energía es lo que está más caliente y se lo comunica al sistema que está más frío, que gana energía, ¿no? Que gana energía. Bueno, aquí está lo que hicimos, lo quise hacer allá mejor, y esta es la ecuación que resultó. Y dirán, ¿dónde está el menos? Lo que pasa es que invierte esto para que le quede positivo, ¿no? Pero nosotros lo hicimos con el menos y menos pues daba más, eso les va a dar igualito. Y como le digamos, ignoramos la energía transferida al recipiente, pero la vamos a tener en cuenta después. Bueno, otro concepto importante dentro de la calorimetría, dentro de esta parte del calor, ¿no? Y transferencia de energía, que es lo que se llama calor, es lo que se denomina calor latente y cambios de fase. ¿Sí? Calor latente y cambios de fase. Usualmente hemos dicho, como ven de esta expresión de aquí, el Q igual a mc delta T, está aquí donde está esta expresión, que cuando hay transferencia o cuando se agrega energía a un sistema, usualmente aumenta la temperatura. Si yo agrego energía a algo, ese algo asimila esa cosa que yo le agregué energía aumentando la temperatura. Si yo le agrego energía al agua, si le suministro energía al agua, lo que va a hacer el agua es aumentar su temperatura. Si estaba en 80 grados y le aumento energía, entonces va a llegar a 90. Si le aumento energía, 95. Si la sigo aumentando energía, 98. Supongo que estamos al nivel del mar. Si le sigo aumentando energía, 100. Cuando llega a 100, se detiene el aumento de la temperatura. Por más energía que usted le dé, ya no va a aumentar la temperatura. Pero entonces lo que va a ocurrir es que el agua se va a convertir en vapor de agua, ¿no? Se va a evaporar. Entonces, a veces la temperatura ya no aumenta más, sino que lo que ocurre es un cambio de fase. Cuando ocurre ese cambio de fase, hay otra cantidad inmersa en la física que se va a llamar el calor latente. ¿Cuáles son los cambios de fase comunes? Entonces, que pasa un cuerpo de sólido a líquido que se llama fusión. El que acabo de mencionar, de líquido a gas, que se llama vaporización. Sobre todo esos dos vamos a trabajar. La fusión, que es el cambio de sólido a líquido, y la vaporización, que es el cambio de líquido a gas. Entonces usted tiene que suministrar energía para que el cuerpo pase de sólido a líquido, y también tiene que suministrar energía para que pase de líquido a gas. Lo contrario, si usted le quita energía, entonces puede pasar de gas a líquido. Y si le quita energía, también puede pasar de líquido a sólido.
En ese momento, como les digo, cuando está ocurriendo el cambio de fase, lo vamos a llamar cambio de fase, no lo vamos a llamar cambio de estado, sino cambio de fase. Cuando ocurre el cambio de fase, la temperatura ya no aumenta, sino que la energía que usted le está suministrando se utiliza en hacer precisamente esa transición de sólido a líquido o de líquido a gas o viceversa. Muy bien. En ese caso, la energía transferida, que es esta Q, es igual a una constante que se simboliza con la letra M por la M, por la masa, ¿no? Por la masa, M es masa. Y esta L es lo que se llama calor latente. Entonces aquí ya no hay involucrada la temperatura, sino simplemente nos queda Q igual a M por L. Lo voy a hacer acá también en el tablero. Y lo explico nuevamente. Calor latente. Entonces el calor latente, que se simboliza con la letra L mayúscula, es una cantidad que está relacionada con el cambio de fase, Y vuelvo y lo repito, en ocasiones usted empieza a suministrar energía al sistema, pero ya la temperatura no cambia. Cuando no cambia la temperatura es porque está ocurriendo un cambio de fase. Y de esta manera se define entonces la energía suministrada, Q, como igual a, y en realidad aquí es otra vez, ¿no? Puede ser positiva o negativa, más o menos la masa por el calor latente. Calor latente. En ocasiones se escribe así, Q igual a más menos Pm, más menos la masa por el calor latente. Hay de dos tipos, el calor latente de vaporización y el otro, Q igual a más menos el calor latente de fusión. Vaporización, ya sabemos, cuando pasa de líquido a vapor, y fusión cuando pasa de sólido a líquido. Calor latente de vaporización y calor latente de fusión. Esos calores latentes también vienen en las tablas. Dice, ¿cuál es el calor latente de vaporización del agua? ¿Cuál es el calor latente de vaporización de la glicerina? ¿Cuál es el calor latente de fusión del agua? Bueno, de los distintos materiales, de las distintas sustancias. Nos dan cuánto vale su calor latente. Esta energía, Q es energía, recuerden que Q es transferencia de energía, o sea, calor, transferencia de energía. Me dice, ¿cuánta energía tengo que suministrarle? Suponga, a 5 kilogramos de agua para que se vuelva vapor. ¿O cuánta energía tengo que suministrarle a 5 kilogramos de agua que está en estado líquido para que se convierta en hielo? Eso es lo que me está diciendo eso. Siempre y cuando la temperatura esté en ese punto de ebullición o en el punto de fusión. O sea que yo debo llevar primero al agua a 100 grados Celsius, pero si el agua está en 100 grados Celsius y usted no le suministra energía, el agua seguirá en 100 grados Celsius. Entonces tiene que darle un poquito más de energía y el agua se vaporizará. O si el agua está en 0 grados Celsius, usted la enfría, está en 0 grados Celsius y quiere convertirla en hielo, entonces tiene que agregarle un poco de energía para convertir esa masa de agua en hielo. A eso se refieren los calores latentes, tanto de vaporización como de fusión. Y si vamos al texto, pues aquí usted encontrará esos calores latentes, ¿no? De fusión y de vaporización. Cuánto vale el calor latente y a qué temperaturas, ¿no? También, por supuesto. Entonces, el agua a 0 grados Celsius alcanza su punto de fusión, que vale el calor latente de fusión, y el punto de ebullición lo alcanza a 100 grados Celsius, siendo este valor el calor latente de vaporización. Muy bien, entonces vamos a terminar la clase de hoy con un ejercicio. Este ejercicio involucra los dos conceptos de calor y de aumento de temperatura relacionado con energía y el cambio de fase. Y el ejercicio es el siguiente. Dice, para entender el papel del calor latente en los cambios de fase, considere la energía requerida para convertir un cubo de hielo de 1 gramo a menos 30 grados Celsius a vapor a 120 grados Celsius. Lo voy a hacer acá. Bueno, entonces el ejemplo es el siguiente. Ejemplo. Dice, ¿qué energía se requiere para convertir 1 gramo de hielo a menos 30 grados Celsius a vapor a 120 grados Celsius? Usted tiene un cubito de 1 gramo de hielo
un cubito de hielo que tiene una masa de 1 gramo y lo enfrió hasta menos 30 grados Celsius. Ahora quiere convertir ese mismo gramo, sin cambiar la masa, ese mismo gramo, pero a vapor, a una temperatura de 120 grados Celsius. Entonces, esa es la pregunta, ¿qué cantidad de energía se requiere para hacer esa transición de 1 gramo de hielo a menos 30 grados Celsius a 1 gramo de vapor a 120 grados Celsius? Entonces, ahí hay dos fenómenos involucrados. Uno, que usted tiene que darle energía para que aumente la temperatura. Y el otro proceso es que tiene que darle energía para que cambie de fase. Bueno, entonces vamos a empezar. Aquí hay varios procesos involucrados. El primer paso, yo tengo 1 gramo de hielo a menos 30 grados Celsius. ¿Qué sería lo primero que tiene que hacer? Usted tiene que empezar a darle energía para que su temperatura suba de menos 30 hasta 0. Bueno, entonces, primero, subimos la temperatura de menos 30 grados Celsius a 0 grados Celsius. ¿Cierto? Estamos de acuerdo. Lo tengo a menos 30. No puedo hacerlo de una el cambio de menos 30 a 120, porque ahí hubo dos cambios de fase. Uno, pasó de hielo a agua líquida y luego de agua líquida a vapor. O sea que toca ir por partes. Primero voy de menos 30 a 0. Como estoy aumentando la temperatura, la ecuación que involucra cambio de temperatura es este. Q igual a MC delta de temperatura. Listo. Esto es igual a ¿qué? A esta la vamos a llamar Q1, la primera energía. MC delta T. Masa, 1 gramo. 1 gramo es 10 a la menos 3 kilogramos, 0.001, ¿no? Kilogramos. Eso es masa. C, ¿qué tengo a menos 30 grados? Tengo hielo. Entonces debo buscar el calor específico del hielo. Voy a la tablita, por acá atrás. Calor específico del hielo. Bueno, eso es hielo, aquí está. Miren el calor específico, 2090. Vamos todos entendiéndolo. Tengo hielo, entonces el calor específico que debo utilizar, pues es el calor específico del hielo, 2090. Voy a colocar entre paréntesis estos para que lo entiendan. Todo está en kilogramos y eso no importa. Entonces no colocar las unidades porque vamos utilizando las unidades todas en el mismo sistema. Esto es 1 gramo de agua que lo pasé a kilogramos, 1 dividido entre 1000. Calor específico del hielo, porque estoy pasando de menos 30 grados Celsius cuando esto es hielo a 0 grados Celsius. Y aquí va, temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final quiero llegar hasta 0. Entonces 0 menos temperatura inicial, que era menos 30. Bueno, ¿y eso cuántos julios me da? Eso me va a dar julios. 2090 por 30 por 0.01. $6,270 julios, profe. Ya, espérate. Corrijo una cosita aquí. 6,270 julios, ¿no? Bueno, J. A ver, miremos acá cuánto le da el paso 1. Déjenme ver. Sí, a mí me da igual. Ah, bueno, listo, listo. Ya tenemos dos valores. Cuando tenemos dos valores, pero aquí les da 62.7. 0.001, ¿sí? Por 2090 por 30. A mí me dio ese, 62.7. Sí, profe, a mí igual. Ah, Sí, profe, 62.7. 62.7. Listo, listo, muchas gracias. Sí, 62.7. Creo que no le puso los 00, sino que hiciste con 1 gramo, pero tengo que tener unidades todas igualitas, ¿no? Entonces, kilogramo. Muy bien. Entonces, ahora ya no tengo hielo, sino que tengo 1 gramo de agua hielo, ¿no? Agua a 0 grados Celsius.
pero el hielo más bien, a 0, es como una mezclita, ¿no? Entre hielo y agua a 0 grados Celsius. Entonces, toda esa mezcla de agua con hielo tiene que derretirse, pues en palabras así normales, tiene que derretirse y volverse todo agua. Entonces, la segunda parte, el segundo paso, es que ocurra el cambio de fase. Segundo paso, debe ocurrir el cambio de fase. ¿Cuál fase? El hielo se debe convertir en agua. Debe convertirse en agua. El hielo debe convertirse en agua. Bueno, cuando ocurre un cambio de fase, la ecuación es Q igual a, entonces le voy a poner Q2, es igual a M por el calor latente. ¿Cuál calor latente? ¿De vaporización o de fusión? De fusión, ¿no? Porque el hielo se está fusionando en agua. Entonces, calor latente de fusión. Y reemplazo. Igual, la masa del agua nunca ha cambiado, pues usted tiene que asegurarse que no se chorrea agua, que no se salga, la masa es igual. Y buscamos el calor latente de fusión. Estos estaban por aquí, ¿no? Calor latente de fusión. Mira, aquí está el agua. El agua se va a fusionar en agua 3.33 por 10 a la 5. 3.33 por 10 a la 5. 3.33 por 10 a la 5. ¿Esto cuánto me da? 333. Sí, profe. 333 julios. ¿Qué significa? Que si usted tiene hielito, pero ya a 0 grados Celsius, necesita comunicarle a ese gramo 333 para que se vuelva agua líquida ya. ¿Vale? En el primero, usted necesita darle ¿no? 62.7 julios de energía a ese gramo de hielo para que pase de menos 30 grados a 0 grados Celsius. O sea que se requiere más energía para derretirlo que para aumentar la temperatura, ¿no? Mucha energía para cambiar de estado se requiere, o de fase, se requiere bastante energía. Muy bien. Ahora ya tiene agüita a 0 grados, pero agüita, ya está agüita, toda líquida, agüita a 0 grados. El punto final es vapor a 120. Pues ahora subimos la temperatura. La temperatura aquí ya está en 0 grados Celsius, ¿no? Está en 0. Miren que aquí era pasar de menos 30 a 0. Ocurre luego el cambio de fase. Y ahora que está en 0, ¿hasta dónde la subo la temperatura? ¿Hasta dónde la subo? 120. 120. 20. No, no, Ah, no, a menos 30 no es. no. La tengo que subir a 100, porque luego esa agua en 100 grados Celsius se convierte en vapor. Entonces no puedo ir de 1 a 120 porque me estaría poniendo el cambio de fase. Entonces, miren que primero pase de menos 30 a 0 para que ocurra la fusión y el hielo se vuelva líquido. Luego tengo que ir de 0 a 100 para que el agua se vuelva vapor. Entonces, a 100 grados Celsius. Listo. Ajá. Entonces, hagan esta operación mientras que timbraron aquí. Entonces, hagamos Q3 igual a M, C, delta, T. MC, delta, T. Listo. La masa es la misma, 0.001. ¿El C de qué va a ser? El C del agua, ya no es hielo, ¿no? Porque ya está agua. Entonces vayan reemplazando, por favor. Ya. Bueno, entonces la idea es que no se salten las fases. Vayan paso por paso. Imagínense el proceso. Tengo hielo, listo. Lo vuelvo agua.
Esa agua la tengo que volver vapor y luego el vapor lo subo a 120. Todos los pasitos. Es imposible que vaya de hielo a vapor de una. Ese proceso no existe. Tiene que ir por pasos. Este es el calor específico del agua, que es 4186, ya lo habíamos trabajado. Aquí está, me tengo que ir arriba, abajo. Por aquí está el calor específico del agua. Agua, 4186. Antes tenía hielo, ¿no? Por eso había utilizado el 2090. Y por la diferencia de temperaturas, delta T, final menos inicial, 100 menos 0. Y esto me da 418.6, ¿no? Porque son operaciones con potencias de 10 nomás. Sí, 418, 41.8. Sí, profe. 418. O sea que requiero agregarle al agua líquida. Tengo agua líquida a 0 grados Celsius, entonces tengo que agregarle 418.6 julios de energía para que esa agua líquida pase de 0 a 100 grados Celsius. Bueno, ¿cuál sería la siguiente etapa? ¿Qué debe pasar? Ya tengo agua, pero agua líquida a 100 grados Celsius. ¿Cuál es el siguiente paso? Tengo agua líquida a 100 grados Celsius. De 100 a 120. De 100 a 120. O sea, yo tengo agua en 100 y esa agua, ¿qué debe pasarle al agua para que... Antes tiene que pasar algo. Tiene que volverse compacta. No, tiene que volverse lo contrario, tiene que volverse vapor. Entonces, debe ocurrir el cambio de fase. Ahora, el agua se convierte en vapor. ¿Sí? El agua debe convertirse en vapor, por supuesto. Usted no puede subir agua a 120 porque ya no sería agua. El agua en 100 grados, si usted le empieza a dar energía, el agua lo que le ocurre es que se transforma en vapor. Entonces ese pasito es la energía 4. Sabemos que los cambios de fase solamente son M por el calor latente. Ahora ya no es calor latente de vapor, sino calor de fusión, sino calor latente de vaporización. Esto es igual, el agua sigue siendo el mismo gramito, y necesito darle energía para que esa agua líquida se vuelva vapor. Así como antes le di energía para que el hielo se derrita y se vuelva agua, pues ahora tengo que pasarla a vapor. No puedo pasar directamente, porque ustedes se estarían comiendo, ¿no? Estarían reduciendo la energía necesaria. Calor latente de vaporización, entonces voy por acá, calor específico, por acá estaban los calores latentes. Aquí está calor latente de vaporización, es este de aquí, miren, punto de ebullición, en 100 grados Celsius usted empieza a darle energía, lo que hace es que ocurra el cambio de fase primero, o sea, que el agua la vuelva a vapor, pero no va a ser mágicamente que el agua se vuelva a vapor, sino que tiene que suministrarle energía solo para que se vuelva a vapor. Este es 2.26 por 10 a la 6, 2.26 por 10 a la 6. Y esto es 2260. Sí, Sí, eso, profe. 2260, ¿no? 2260 julios. Hasta ahora es el valor más grande. Se requiere mucha energía para hacer que algo se convierta en vapor. Más energía que de algo que de la misma masa, ¿no? Pase de hielo a agua. Apenas necesitamos 62.7, perdón, era este, ¿no? Apenas necesitamos 333 julios para convertir hielo a agua, pero para convertir agua en vapor sí que se requiere mucha más energía. Y hablo de la misma masa, no tendría sentido comparar con masas distintas, pero con la misma masa requiero más energía para que pase ese gramito de agua a vapor que para que pase ese gramito de hielo a agua líquida. Y ahora sí solamente nos queda una etapa. Ahora sí tengo vapor, pero vapor a 100 grados Celsius. ¿Qué me falta?
Subimos, ahora sí la temperatura ya es vapor de 100 grados Celsius a 120 grados Celsius, ya vapor, porque ahora sí ya puedo subirle la temperatura. Desde que ya esté hecho vapor, pues ahora sí tengo vapor de 100 a 120. La ecuacióncita para subir, que sería la Q5, sería igual a MC delta T. Y eso sería igual 0.001 por el calor específico de ¿qué? Ya no es ni hielo ni agua, es vapor. Vapor. Entonces tengo que ir a buscar el calor específico del vapor. Aquí está, vapor 2010. Calor específico del vapor 2010. 2010. Y la diferencia de temperatura final menos inicial. Eso es igual a... Mira si no la puedo hacer a mano porque están... ¿Cuánto les dio esa última? 40.2. 40.2, sí, muy bien, 40.2 julios. 40.2 julios. Necesito suministrarle al vapor, que está en 100 grados Celsius, 40.2 julios de energía para que llegue a 120. Y ahora sí ya tengo todo. Entonces la energía total, ¿a qué será igual? A la suma de todas esas energías. Q va a ser igual a Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5. Y esto es... Los tienen allá. 2260 más 418.6 más 333 más 62.7 y el 40.2. Ahí me dio 3051,8. 3051,8. Porque son 1, 2, 3, Sí. 1, 2, 3. 51.8, los demás ¿Son 4? son 5. Ah, me faltó una vez, 40. Creo que te falta el 40.2, el último. No, ese 40.2 sí. 22 también. 4, 18 igual. 3. Ah, la de la primera me faltó. 62.7. Eso. Más 62,7, ¿no? Entonces ahí da 3114,5. Más o menos, listo. 3114.5 julios. Esa es la energía que yo requiero suministrar a 1 gramo de hielo a menos 30 para convertirlo en 1 gramo de vapor a 120 grados Celsius. ¿Sí? Pero tengo que hacerlo por pasos. No puedo ir de una, porque ocurren los cambios de fase. Primero el hielo tiene que llegar al punto de fusión, a 0. Luego tiene que ocurrir que el hielo se derrita, se funda, ¿no? Pase de sólido a líquido. Apaga el micrófono, Santiago. Lo siento. Luego tengo que ir desde 0 a 100 grados Celsius, agua. Luego tengo que transformar esa agua en vapor, manteniendo la misma temperatura. Y luego el vapor sí tengo que elevarlo a 120 grados Celsius. Bueno, les voy a mostrar aquí. Aquí estaba lo mismo que nos daba a nosotros, Y voy a mostrarles una grafiquita, esta, de cómo ocurren los pasos. Aquí tengo hielo, y aquí voy a ir paso por paso lo que sucedió. Entonces, primero,
Elevamos la temperatura de menos 30, miren que está aquí, hasta 0, a través de esto. Esto todavía seguía siendo hielo. El hielo y pasó de menos 30 a 0, pero seguía siendo hielo. Él no se mosqueó, nada le pasó al hielo, únicamente cambió su temperatura de menos 30 hasta 0. Para ir de menos 30 hasta 0, gasté 62.7 julios de energía, que era lo primero que nos daba, 62.7 julios de energía. Luego tuve que, manteniendo la temperatura en 0, darle energía para que ocurra el cambio de fase. ¿Cuánto nos daba la segunda Q? 333, ¿se acuerdan? Estoy aquí en el libro, por eso no veo ya. 333. 333 más 62.7, más o menos ya llego a 396, con este cambio. Aquí transformé el hielo y lo pasé a agua. Luego, ¿qué hice? La temperatura ya, teniendo agua, solo agua, la pasé desde 0 a 100. Aquí está 100, ¿no? Desde 0 a 100. El agua, de 0 a 100. ¿Cuánta energía era la otra? 418.6. Entonces, si le suman 418.6 a este, me queda 815 julios. Hasta aquí voy gastando 815 julios de agua. Muy bien. Tengo agua que la pasé desde 0 a 100. Luego ocurre el cambio de fase. El agua que está a 100 la tengo que transformar a vapor, que fue el valor más grande de energía, este 2260. Lo que hace es sumas parciales, 62.7 más 333 más 418.6, ahora más 2260. Entonces tengo agua más vapor. Y luego el vapor, aquí ya ocurrió el cambio de fase y el vapor lo subí a 120 grados Celsius, que empleé una energía chiquitica, la más chiquitica de todas las energías es subir la temperatura del vapor es fácil. De 100 a 120 fue lo más fácil. Lo más duro, transformar el agua a vapor. Eso es lo más duro, donde hay más energía. Al final, daba 3110. Pues ellos redondean aquí, quitan los decimales, si se fijan, no ponen solamente en este inicio, y por eso les da 3110 y a nosotros 3114. Pero es solamente una cuestión de decimales. Entonces, bueno, ya sabemos. Puede haber otro ejercicio que diga convierta, no sé, 5 gramos de hielo a menos 20, a vapor a 150. Entonces usted ya sabe cómo tiene que ir haciendo los diferentes pasos, paso por paso, para hacer la conversión. Bueno, muy bien. Les voy a grabar el tablerito y vamos a dejar por hoy allí. El día de mañana enunciamos ya la primera ley de la termodinámica como tal. Ahorita lo que hemos hecho son unos conceptos previos, mayo 19. Unos conceptos previos que son necesarios, pues hablar de todo eso para poder formular la primera ley. Bueno, aquí estaba lo del cambio de fase, cómo se definía la cantidad Q más menos M por L, siendo este el calor latente de fusión o de vaporización. Aquí está lo que hemos explicado. Aquí están los valores, en las diapositivas tienen todo, para que no tengan que ir al libro, de los calores latentes de fusión y vaporización, y tienen el dibujito último, y que hicimos, pero que ya sabemos en qué consistía este problema. Muy bien, y con eso empezaremos el día de mañana, cuál es el trabajo en los procesos termodinámicos, con el fin de enunciar, por acá debe estar, la primera ley de la termodinámica, que es muy sencilla, que es esta de aquí. Pero ya en eso no nos demoraremos. Y yo creo que enunciada la primera ley el día de mañana, la próxima semana terminamos perfectamente con estos procesos todos los vemos mañana con las máquinas térmicas, que es un principio muy cortito. Y terminaríamos de este miércoles en 8 días, pues todas nuestras actividades académicas, y les queda a ustedes ya para hacer los trabajos respectivos. O sea, de mi parte la materia va súper al día, con 0 retraso, y terminaríamos pues ya de este miércoles en 8 días, si Dios permite. Bueno, entonces voy a detener la grabación, por favor, subo